acompaña el ingeniero Carlos Wilfrido Rivera. Él es gobernador de la provincia de El Cañar. Señor gobernador, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana y precisamente quisiéramos abordar con usted esta problemática profundamente compleja y sobre todo dolorosa, que es la de la migración, considerando además que quizás las provincias más afectadas, además si recordamos la diáspora que ya se dio en la década de los 90, han sido precisamente la provincia del Cañar y la provincia de El Azuay, con el porcentaje mayoritario de personas que han salido o intentan salir, dejar Ecuador en búsqueda de otras oportunidades, especialmente en los Estados Unidos. Acabamos de escuchar este reportaje que nos trae Ecuavisa, que nos cuenta la historia de una joven mujer del cantón Biblián, tan solo 21 años, con una niña de 3 añitos apenas, que perdió la vida en este intento de llegar a los Estados Unidos. Y esto se da en un contexto lleno de peligros, pero además de anuncios que se difunden, inclusive a través de las redes sociales, en los que se promociona estos viajes irregulares, estos viajes ilícitos, en los que le prometen, le ofrecen a la gente llevarles y trasladarles hacia los Estados Unidos. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto, señor gobernador, sobre todo en lo que más debe preocuparnos, que es el control y el apoyo de esta profunda problemática? Muy buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos siguen, quienes nos escuchan. Efectivamente, como usted bien anota, la provincia del Cañar, las provincias del Cañar y del Azuay son las provincias que más se han visto afectadas a lo largo de las décadas por la migración. Usted bien anota el tema de una gran ola migratoria que se dio en la década de los 90, pero no olvidemos que el origen está en la década de los 70, finales de los 70, cuando Estados Unidos, Venezuela, ¿quién diría? Venezuela, eran los principales destinos escogidos por los ecuatorianos para migrar. Y yo pienso que precisamente esa primera gran ola migratoria de finales de los 70, la segunda ola migratoria de finales o mediados de los 90 y la actual están encadenadas, puesto que usted me dará la razón en que no hay cañarense, no hay azuayo que no tenga un familiar en los Estados Unidos, un amigo, un pariente, un tío, un primo. Y claro, en este momento en los que lamentablemente a nuestro país le ha tocado, como al resto del mundo, enfrentar una pandemia que ha dejado a mucha gente sin trabajo, que tuvimos que enfrentar un terremoto, unas movilizaciones de octubre de 2019 en donde hubo unas 2 semanas en las que el país se paralizó y eso también representó un freno en la economía. Pues lamentablemente se da esta situación y eso también yo lo he dicho, acompañado de esta visa abierta a México, en donde los ecuatorianos, muchos han optado por ir a tours, a viajes turísticos, y de 100 han regresado 20, es decir, 80 se han quedado en México, seguramente para traspasar la frontera. En ese sentido, le comento que hemos venido trabajando en estos 100 primeros días juntos del gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso. Estuvimos la semana pasada en la 21ª mesa de migración organizada por la Cancillería, por la Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hemos conversado con Fiscalía, con otras instituciones, con el embajador de los Estados Unidos, con el cónsul de los Estados Unidos en Guayaquil. También nos hemos reunido porque definitivamente le debemos decir a la gente que se quede, pero debemos darle motivos reales para quedarse, no solamente decirle quédese y listo. Usted mencionaba el caso de Yasmín Calle, que ya no solamente incluye un fenómeno social, el de la migración, sino también otra tara social como el de la violencia intrafamiliar. Nos hemos reunido con gente cercana a ella, hemos conversado. Hemos leído asimismo, por ejemplo, lo que está pasando en Guatemala, decenas de ecuatorianos que están atrapados en el aeropuerto de Guatemala. Definitivamente el tema de la migración es algo que desde el gobierno del encuentro lo estamos trabajando con mucha profundidad y debemos hallar esas soluciones para las personas que lamentablemente
se encuentran en esta situación. Señor gobernador, efectivamente se llevó a cabo esta mesa de movilidad. La sede fue el Teatro Carlos Cueva de la Universidad de Cuenca. Se dio además aquí en nuestra ciudad, y los datos, la información que se pudo exponer en esa mesa realmente dan cuenta de una realidad dramática. Las condiciones en las que estas personas están yéndose son realmente duras, difíciles. Muchos están perdiendo la vida. Hay cientos de desaparecidos, y este es un paso importante, al menos exponer la realidad y el sentarnos a dialogar entre las distintas instancias del Estado para poder ya emprender acciones. Pero quizás esta es la pregunta del millón: ¿cuáles son esas acciones que se estarían ya emprendiendo, que se estarían ya buscando y implementar precisamente para frenar la migración? Hemos visto que las visas no han frenado la migración. Hemos tenido siempre visa para llegar a los Estados Unidos, y esto no ha parado la migración. La visa a México probablemente tampoco lo va a hacer. Más bien lo que va a hacer es agravar las condiciones en las cuales los migrantes intenten llegar a ese país. Bueno, vea, primero, el gobierno del presidente Guillermo Lasso tenía un objetivo primario, que era el tema del plan de vacunación 900. Eso es fundamental, era fundamental en aquel momento para buscar la reactivación económica. Hemos cumplido el plan de vacunación 900. Antes de los 100 primeros días de gobierno se inocularon a un poco más de 9 millones de personas. Ahora viene la fase 2, que es precisamente la de la reactivación económica. La reactivación económica implicará que mucha gente, más bien empresas internacionales, traigan inversión al Ecuador. Empresas nacionales inviertan en el Ecuador. Usted ve, por ejemplo, en Cuenca nomás, este rato ya está en construcción uno de los centros o de los supermercados más grandes que va a tener Cuenca. Por la confianza que el gobierno nacional les da o les brinda a los empresarios y a los inversionistas. Pero también le cuento, tenemos la intención de que aquellos migrantes que están fuera del país y que a lo largo de los años han podido generar cierto capital, regresen a invertir en nuestro país. Yo pienso que lo fundamental es la reactivación económica, la reactivación del agro, la reactivación del sector ganadero, pero obviamente todo iba encadenado a cumplir con el plan 900 de la vacunación, que era fundamental. Yo pienso que si no se lograba cumplir ese plan, lamentablemente no podríamos estar hablando ya de la siguiente fase, que es la reactivación económica. Imagínese usted que incluso pobladores o ciudadanos peruanos de cerca de las fronteras con la provincia de Loja están viniendo a Ecuador en búsqueda de la vacuna. Entonces, en ese sentido, ese era el plan A. Ahora estamos ya con el tema de la reactivación económica, y también hay una situación que debemos resaltar. Vea, aquí, como le decíamos, a lo largo de los años, de las últimas 4 o 5 décadas, los índices de migración han sido bastante altos. Eso ha generado que jamás se corte del todo la migración. Usted decía, y obviamente respetando como el que más su criterio, el tema del visado a México. Si bien es cierto, no va a poner en cero los números de los migrantes, pero estése convencida de que en algo va a ayudar a mermar. Aquí nomás en el registro civil estamos a pocos metros del registro civil. Las líneas que se veían, las filas que se veían hace pocas semanas realmente impresionaban. Ahora, además de las medidas que se hicieron con el agendamiento de turnos en línea, pero también sí ha bajado la demanda de pasaportes, de cédulas, precisamente por esta inclusión del visado, que tengo entendido será hasta el mes de marzo. Pero vamos más allá. Vea, como les dije hace un momento, nos reunimos con el cónsul de los Estados Unidos en Guayaquil, y con él estamos trabajando también en campañas para hacerle saber a la gente lo que usted bien decía, que la migración irregular definitivamente trae muchos problemas a los que van a enfrentar nuestros migrantes. Leíamos o conversábamos la semana anterior con un migrante cañarense que nos contaba su odisea en la frontera entre México y Estados Unidos, y prácticamente el coyotero, quien lo iba a pasar, le había dicho: de aquí tu vida depende de ti, o sea, nosotros ya no somos responsables de lo que te pueda pasar. Él la pudo contar, y hemos dicho aquí, la migración ha causado, tiene 3 opciones. La primera, que llega
hace el sueño americano, trabaja y todo en los Estados Unidos, el segundo que no puede llegar y la tercera opción que no la puede contar, es decir, que lamentablemente mucha gente ha perdido la vida en esta frontera. Ahora, señor Pero hay algo gobernador, común. sí, señor Dígame. gobernador, justamente en esto que usted manifiesta, ¿cuáles son las acciones de control? La pregunta es, ¿cómo podemos combatir o qué vamos a hacer para combatir el coyoterismo, en este caso, las extorsiones de estas personas a las familias y a quienes buscan salir del país? Como decía hace un momento, esta gente, me parece que en los círculos cercanos a la gente que ha migrado y la gente que quiere emigrar, son perfectamente conocidos, es decir, todo el mundo sabe quiénes son los coyotes, quiénes son los coyoteros. Es más, se hacen incluso propaganda a través de redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos controlando? ¿Qué vamos a hacer para controlar o para combatir esta actuación de esta gente que lo que hace es aprovecharse del deseo de la gente de buscar días mejores? Bueno, vea, como usted bien anotaba, bien informado, estuvimos en la Mesa Nacional sobre la Migración la semana anterior, ahí tuvimos la oportunidad de conversar con representantes de Fiscalía. En primera instancia, hacer un trabajo muy coordinado con Fiscalía, con la función judicial, como siempre hemos dicho, sin irrespetar, sin invadir la función judicial, trabajar de manera coordinada. Vea, las mafias de la trata, del tráfico ilegal de personas mueven miles de millones de dólares al año. Es impresionante las cifras, cuando uno analiza las estadísticas, espeluznan, pero ahí está primero el combate, como le decía, con un trabajo coordinado con las instituciones, Fiscalía, función judicial. Lo segundo, necesitamos también de la gente de a pie que forme parte de este equipo en el cual denunciemos a estas personas que lamentablemente, como usted dice, trafican no solo con personas, sino con sueños, con ilusiones, con anhelos, y que lamentablemente tiene, como bien anotaba, lo decía claramente, en redes sociales promocionan actos ilícitos, por redes sociales promocionan delitos, y en ese sentido estamos haciendo, como le decía, combatiendo con la justicia, con investigaciones, que hace 8 días nomás dieron resultados con 3 allanamientos en Quito, en la Troncal, y en Gualaceo, 9 personas detenidas, muchos pasaportes, cédulas encontradas, dinero en efectivo encontrado. Esa es la primera parte, pero como usted bien anota, la segunda es el contar con ese apoyo, con esa ayuda ciudadana para trabajar de manera coordinada, haciéndole saber que este posible sueño americano puede terminar en tragedias que incluso puede costar la vida de nuestros migrantes. Señor gobernador, por el tiempo quisiera yo avanzar en otro tema y me gustaría conocer, luego de la visita que hizo el ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Marcelo Cabrera, a la provincia del Cañar, ¿cuáles han sido los avances en cuanto a los anuncios en materia de vialidad? Bueno, le comento, nosotros conocerán que la vía Cuenca-Mollenturo-Naranjal está con algunas complicaciones. Eso hizo que la vía Biblián-Yuda Troncal aguante y soporte todo el tráfico. Efectivamente, los primeros días de agosto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, con el ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, estuvieron presenciando el inicio del mantenimiento vial por resultados del eje estatal de la provincia del Cañar. Biblián-Yuda Troncal, Biblián-Yud Angas, con el límite con la provincia de Chimborazo, y el eje transversal la Troncal Puerto Inca. Son 192.7 kilómetros que están siendo ya intervenidos. Nosotros aspiramos que los plazos, los términos se vayan cumpliendo. Nos hemos reunido con Vittorio Caputi, que es el contratista de la obra, y afortunadamente lo estamos atacando actualmente los puntos más críticos. San Camilo en Biblián, Coyoctora en Cañar, la parte de Chilchil en la zona baja de Cañar, atacando fundamentalmente la parte de General Morales con la provincia de Chimborazo, pero afortunadamente se está dando ese tratamiento. Nosotros valoramos mucho, lamentablemente, vea, no es solo patrimonio de la provincia del Cañar, también de la provincia de la Azuay. Somos quizá las provincias con los ejes viales en peores condiciones, pero estamos convencidos de que con un ministro cuencano, con un ministro que quiere a la región, vamos a poder superar esta situación, y como le decía, se viene trabajando de muy buena manera en este mantenimiento vial.
¿Cuál es la inversión en este mantenimiento y en estos trabajos que se están ya desarrollando? Es de $22 millones. Como le decía, es un contrato que tiene 364 días para su intervención total, y de ahí se vendrán 4 años de mantenimiento permanente. Consideramos que la inversión que se está realizando en la provincia del Cañar es consecuente con las necesidades de la población. Usted entiende, y lo dijimos ya hace un momento, una población eminentemente ganadera, eminentemente agrícola, que necesita de buenas vías precisamente para trasladar sus productos. Ahora, además, usted entiende, es la línea que conduce desde el sur del país hacia las provincias del norte, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y definitivamente el trabajo que se viene realizando es acorde a lo que se estableció en los contratos y en lo que se habló con el presidente Lasso y con el ministro Cabrera. Reitero, con una inversión de $22 millones. Señor gobernador, para cerrar este diálogo, nos gustaría conocer cómo ha avanzado el plan de vacunación en la provincia de El Cañar, y esto sobre todo con miras también ya a lo que ha sido el retorno a clases, y en un porcentaje importante de establecimientos educativos el retorno a la presencialidad o semipresencialidad. Yo le comento, nosotros en el tema de la vacunación iniciamos con mucha ilusión, con 10 puntos fijos en los diferentes cantones, pero gracias, ahí sí debo resaltar al trabajo de varias instituciones del gobierno del encuentro. No fue un cliché: municipios, gobierno provincial, gobiernos parroquiales, instituciones privadas como los sindicatos de choferes, y un trabajo muy, muy cercano de los jefes políticos de cada cantón hizo que no solamente la ciudadanía acuda a los puntos de vacunación, sino que la vacuna vaya en búsqueda de la ciudadanía a los lugares más cercanos. Personalmente pudimos acompañar, por ejemplo, a la comunidad de Huangras, que es la comunidad más lejana del cantón Azogues, y eso hizo, como le decía, que a través de brigadas móviles la vacuna llegue a las 26 parroquias de la provincia del Cañar, en los 7 cantones, y como le decía, a las comunidades más alejadas. El tema del ingreso progresivo a clases también lo anotamos ayer. Tuvimos una importante reunión de trabajo con la señora Joana Abad, que es la coordinadora zonal de educación zona 6, con la directora distrital, y efectivamente se está haciendo el régimen de presencialidad en casos, en pocos casos, pero también ya de la semipresencialidad. Y como usted también decía, a partir de ayer se está vacunando, inoculando a niños, a jóvenes, adolescentes de entre 12 y 16 años. El presidente Lasso tiene la meta de hasta el mes de diciembre tener al 85% de la población total inoculada, es decir, ya con las 2 dosis de vacunas, y para eso ya llegar a esta inmunidad de rebaño que de alguna manera nos permita ir retornando a la normalidad que lamentablemente se vio atacada por el tema de esta pandemia. Pero para ello también es fundamental el apoyo de la ciudadanía. Vea, como yo le dije hace un momento, todas las acciones del gobierno son obviamente responsabilidad del presidente Lasso, del gobierno del encuentro, pero deben tener esa dosis de apoyo ciudadano. Sin él es imposible cumplir las metas que definitivamente nos darán vivir, nos permitirán vivir mejor tanto a los cañarenses en particular como a los ecuatorianos en general. Bien, queremos agradecer al ingeniero Carlos Wilfrido Rivera, gobernador de la provincia de El Cañar, con quien hemos podido dialogar en esta mañana. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.